Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Muy buenas tardes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Este es su programa Estalqueados. Mi nombre es Aldo Hermenegildo y el día de hoy estamos reemplazando temporalmente al conductor principal, Jorge Miranda. El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Rueda, actual regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y miembro del partido Podemos. Pero. ¿Así es? Podemos. Adelante, Jorge. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En principio, agradecerte por la gentil invitación que me haces de participar en tu programa. Y me pongo a tu disposición para todas las interrogantes que tengas. Así es, bueno, tenemos una coyuntura bastante movida en términos políticos, ¿no? Y digamos, de alguna manera necesitamos retomar un poco el camino de la normalidad en cuanto a los problemas habituales y cotidianos que tiene el ciudadano de a pie, sobre todo en relación con temas como el transporte. Por ejemplo, el tema del famoso pico y placa que ha aplicado el alcalde Muñoz. A ver, sobre el tema de pico y placa te lo explico de manera puntual. Yo he sido en esta gestión uno de los principales opositores al tema del pico y placa. Y por una sencilla razón, porque el tema de pico y placa no soluciona absolutamente nada. Lo que hace el pico y placa es trasladar el problema del tránsito, trasladarlo a otros ámbitos y a otros escenarios. Yo te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira, yo soy de San Juan del Lurigancho. Y para los de San Juan del Lurigancho ya resulta bastante insufrible el tema de el pico y placa con respecto al corredor Tacna-Wilson, la avenida Arequipa. ¿Y por qué? Porque lo que hace el pico y placa es restringirte el tránsito en un horario determinado en este corredor. Pero lo que obliga al ciudadano que sale de San Juan del Lurigancho es que al no poder transitar por este corredor, tienes que optar por las vías alternas, y que en este caso sería la avenida Bancay, o tener que ir a salir hasta por Caquetá, por Alfonso Ugarte. Entonces, lo que antes era un tráfico más o menos caótico en Tacna, ahora se hace súper caótico en las otras dos arterias que le permiten salir a la gente en San Juan del Lurigancho. Además, no tiene sentido sacar un porcentaje de autos que el municipio tampoco lo conoce, porque eso no ha sido sustentado bajo un elemento técnico, trasladarlo a la avenida Bancay, que hace que la salida de San Juan del Lurigancho sea como era hace 15 años atrás. Mira, también tengo entendido que hubieron unas marchas justamente en San Juan del Lurigancho por el tema del monopolio del transporte, con el tema de los corredores, y alguna gente dice que eso lo ha perjudicado en términos económicos porque incluso el costo de sus pasajes se ha duplicado, hasta triplicado. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con los operadores del corredor morado, que son de San Juan del Lurigancho. Ahí hay un problema que hasta ahora no entendemos por qué la Municipalidad de Lima, representado por el alcalde Jorge Muñoz, no lo puede resolver. Porque los contratos que tiene tanto el corredor morado como el corredor azul, que salen por el corredor Tacna, Wilson Arequipa, le permite a la Municipalidad de Lima extenderle el contrato al corredor morado y que les permita salir desde San Juan del Lurigancho, desde el Portón, hasta el óvalo de Miraflores, por el costo de $1.50. Y es lo que en este caso los del corredor morado están reclamando. Entonces, ¿qué sucede? El ciudadano de San Juan del Lurigancho se ve obligado a tomar un bus del corredor morado en San Juan del Lurigancho, en Vice,
y eso le trae solamente hasta Girón Ica, lo que obliga al ciudadano de San Juan de Lurigancho a bajarse en Girón Ica y nuevamente hacer un transbordo para el corredor azul para que los lleve hasta el óvalo de Miraflores. Eso es ilógico, cuando está en las manos de la municipalidad de Lima en extenderle la ruta al corredor morado y llevar a la gente desde San Juan de Lurigancho hasta el óvalo de Miraflores, como fue anteriormente también con el corredor morado, que es el corredor que funciona en San Juan de Lurigancho, y que me imagino que por ahí vienen las quejas, que antes su recorrido solamente era de San Juan de Lurigancho, de la avenida Vice, por la avenida Bancay, y llegaban hasta la plaza Bolognesi. La gente tenía que bajarse allí y luego hacer transbordo y tomar otro carro que vaya por todo el corredor de la avenida Brasil. Eso por suerte ya se subsanó y ahora se permite ir desde la avenida Vice hasta el final de la avenida Brasil. Es lo mismo que se debiera hacer con el corredor morado, que viene hasta Jerónica y debiera extendérsele la ruta de manera automática hasta el óvalo de Miraflores, y que eso está en la mano de la gestión municipal. ¿Existe algún proyecto, digamos, o algunas ideas acerca de integrar todos estos sistemas de transporte que dependen específicamente de la municipalidad, ¿no? Tenemos los corredores, tenemos el metropolitano, tenemos el tren, y cada uno de esos transportes tiene costos distintos, y uno requiere una tarjeta para uno, una tarjeta para el otro, otra tarjeta para el otro. ¿No hay acaso posibilidades de integrar los sistemas de transporte? Se entiende que el proyecto del transporte urbano en Lima Metropolitana está orientado a hacer un transporte totalmente integrado. ¿Dónde nace el problema? El problema nace cuando en el momento de las licitaciones de las rutas, hay rutas que no han cumplido con la oferta que la municipalidad o la ciudadanía demandaba, o en otros casos porque lamentablemente en las gestiones anteriores no ha habido la suficiente transparencia para licitar esas rutas, de tal modo que hay rutas que en algún momento quedaron desiertas en su licitación. Hay un parque automotor muy grande en Lima, como para todos estén integrados en una sola propuesta. Se entiende que lo primero que debió haber hecho la gestión municipal debió haber licitado esas rutas que ya estaban previamente diseñadas, y que esperemos sea lo antes posible, ya el próximo año, lamentablemente ya no a través de la Municipalidad de Lima, sino a través de la ATU, que es la Autoridad del Transporte Urbano, ¿no? Lamentable que la Municipalidad de Lima en su momento no haya tenido que asumir el rol que le correspondía. Mira, e incluso todo este asunto, además, ha habido mucho malestar, y, por ejemplo, tocando ya el tema propiamente de los peajes, ¿no? Que ameritó una serie de marchas y movilizaciones, que incluso ahí ya la policía, a diferencia de lo que hizo en estos días de acompañar a los marchistas que estaban apoyando el cierre del Congreso, más bien le metió palo y gases a todos los ciudadanos que estaban protestando, ¿no? Porque eso les afecta el bolsillo a diario, ¿no? ¿Hay algún avance con respecto a este tema de los peajes? El alcalde salió, ¿no?, indignado, dijo que se iban a paralizar una serie de situaciones ahí. ¿Cómo va marchando el tema? ¿O es solamente para las cámaras? Bueno, yo asumo que el tema de la indignación que haya podido expresar en su momento el alcalde Jorge Muñoz solamente ha sido para las tribunas, porque en términos reales y concretos no se ha resuelto nada. Y no se ha resuelto nada porque el alcalde parte de la lógica de que es necesario aún conversar con estas empresas de la línea amarilla, cuando estos contratos tienen un origen ilegal. Y lamentablemente estos temas de las conversaciones que ha estado dando Jorge Muñoz con Vinci y todas estas empresas, lo único que ha hecho es validar estos contratos ilegales. Es lamentable, mira, en el tema de rutas de Lima, o de la línea amarilla, se ha demostrado, en función a peritajes, a investigaciones y documentadamente, se ha demostrado de que estos contratos han tenido un origen ilegal. Te pongo un ejemplo sencillo.
y eso también es un tema que debiera preocuparnos todos los ciudadanos, porque lamentablemente todo ha sido diseñado para asaltar las arcas municipales o del Estado. En el caso de Línea Amarilla, cuando se originan estos contratos que tienen que ver con el peaje, encontramos que estas empresas, cuando firman el contrato, obligaba a estas empresas a hacer un desembolso y una inversión que recién le iba a permitir a ellos empezar el tema de la recaudación cuando ellos hayan ejecutado el 70% de las obras. Según algunos estudios, la Municipalidad de Lima les permitió a ellos, en la gestión de Susana Villarán, le permitió a ellos empezar a cobrar el tema del peaje, no cuando estaban al 70%, sino cuando estaban al 24%. Eso es según algunos estudios. Según nuestras evaluaciones, ellos han empezado a cobrar cuando ellos recién habían invertido el 8%. Entonces, ¿qué significa? Que si al 8% de su inversión ellos empezaron a cobrar, significa que de allí en adelante, ellos todas las obras que han realizado, no lo han realizado con inversión propia, sino con la inversión, recursos del Estado. Con el recurso del Estado, con el recurso de todos los limeños. Sí. Entonces, ¿cuál era la lógica de haber firmado un contrato de esa naturaleza si a lo mejor nosotros con EMAPE hubiésemos seguido cobrando eso y hubiésemos hecho mucha más obra y todavía hubiese sobrado dinero? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todo este tema de los contratos del Metropolitano, de Línea Amarilla, todos esos están diseñados para asaltarnos. Están considerados dentro del marco de la famosa ley de APP, que es esta famosa ley a través de la cual en realidad las empresas privadas comienzan a construir, pero con recursos públicos del Estado. Mira, el tema de las APP puede estar hasta bien. Ahí no está el problema. Porque la APP te permite desarrollar estas iniciativas privadas. ¿Sabes dónde está el problema, Aldo? El problema está cuando empiezan a aparecer adendas. Cada adenda que hemos encontrado nosotros en nuestro camino, se descubre que han estado diseñadas de manera explícita para no poder cumplirlas, ¿correcto? Y eso nos obliga a ir a un tipo de arbitraje y en ese arbitraje perderlos. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. En el caso del Metropolitano, que es un tema emblemático para nosotros en Lima. Mira, así es. Nosotros tenemos el Metropolitano que empieza y todo. Te pongo como ejemplo esto porque todo el mundo sabe cómo está distribuido el tema del Metropolitano. El Metropolitano empieza en Matelini, ¿correcto? Y su paradero final es en el Naranjal, en Independencia. ¿Sí? De sur a norte, claro. De sur a norte. Muy bien. Mira, cuando se firma el contrato para la construcción del Metropolitano, ¿correcto? El contrato señalaba claramente que el punto de origen era Matelini y el punto final era Naranjal. No se colocó ni siquiera la primera piedra de esa obra y ya se generó una primera adenda. ¿Y esa adenda qué nos decía? Nos decía que el tramo del Metropolitano se iba a realizar desde Matelini hasta Chimpu Ogyo en Caraballo. ¿Ya? Entonces tú dices, oye, qué interesante la adenda, ¿no? O sea, el recorrido del Metropolitano va a ir hasta Chimpu Ogyo. Pero ¿qué sucede? Que ahí la Municipalidad de Lima ya tiene un primer incumplimiento. ¿Cuál es? Que no le entregan en concesión el espacio para que construyan la ruta del Metropolitano. Por lo tanto, ¿quién está incumpliendo el contrato? La Municipalidad de Lima. ¿Eso qué nos obliga? Nos obliga a tener que ir a un arbitraje en la que ellos demuestran que nosotros hemos incumplido y por lo tanto nosotros tenemos que pagarle una indemnización. ¿Por qué? Porque el proyecto, en términos de futuros gananciales, te dice, oye, yo voy a ganar en la medida que la ruta sea de Matelini hasta Chimpu Ogyo. Pero como no le entrego el tramo de Naranjal a Chimpu Ogyo, yo estoy incumpliendo el contrato. ¿Qué más decía la adenda? Decía que en el punto final de Chimpu Ogyo, hasta donde se iba a extender la ruta del Metropolitano, allí se iba a generar un patio de maniobras para como un terminal de los buses, para que funcione. Oye, y en Chimpu Ogyo, ¿qué espacio había para entregarles un patio de maniobra?
si toda esa zona está urbanizada? Si tú me dijeses, oye, que el metropolitano se iba a ir, no sé, pues hasta Punchauca, y en Punchauca hay terreno como para expropiar y cederlo como patio de maniobras, te puedo creer, pero en Chimpuyo, ¿qué espacio podría haber para generarles a ellos un patio de maniobras? Entonces, ¿qué tienes? Otro incumplimiento. ¿Y ese incumplimiento qué significa? Que ellos pueden ir a un proceso arbitral, demandarnos y pedirnos indemnizaciones millonarias. Te pongo otro ejemplo sencillo. Tú sabes, los operadores del metropolitano, ¿sabes con qué dinero han financiado sus buses? Lo han financiado con dinero de la caja municipal. Entonces ellos han pedido dinero a la municipalidad les presta dinero para que compren sus buses, que tienen un promedio de vida de 10 años, y que el próximo año se terminan ese periodo de vida útil. O sea, el periodo de vida útil de los buses termina el próximo año. Y a partir de ahí, ellos están obligados a renovar la flota del metropolitano. Pero ¿qué sucede? Nosotros le hemos dado el dinero, como caja municipal, para que financien esos buses. Pero como nosotros hemos incumplido con el tema del tramo y con el tema del patio de maniobras, entonces ellos no están obligados ahora a pagarnos unos buses que el próximo año cumplen su vida útil. A ver, dos cosas. Todas estas tratativas o todos estos acuerdos se generaron ¿cuándo? En la gestión de Castañeda, en la gestión de Susana Villarán, porque estos son ya las secuelas más bien de esos resultados. Mira, nosotros en el Consejo Metropolitano, a insistencia de la minoría y de la bancada de Podemos Perú, nosotros hemos creado una comisión investigadora. A insistencia porque la primera vez se frustró la votación porque los de la bancada que acompaña a Muñoz, o parte de la bancada que acompaña a Muñoz, no quiso que se crease esta comisión investigadora, pero en una segunda instancia la hemos creado. Nosotros encontramos que tanto en la gestión de Castañeda Locio como en la gestión de Susana Villarán hay indicios suficientes para pensar de que todo esto ha sido orquestado en ambas gestiones para perjudicar a la gestión municipal. Otro tema adicional que ha generado controversia, creo, es cómo se calculan los costos de los pasajes. Porque unos dicen que no debe subir, otros sí que sí debe subir, y ellos al final calculan según sus propias tablas, creo, y el usuario es el que paga los platos rotos. Claro, mira, hay unas ecuaciones, y por ese mismo tema hay jefe del área de GEPIP en la municipalidad de Lima, que hoy día está detenido. Hay unas ecuaciones que no se ajustan a la realidad, ¿correcto? En el tema de la ecuación del precio de los pasajes no lo tengo claro, pero yo te voy a decir sí cómo es que se obtiene el flujo de tránsito de los pasajeros. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Para calcular el monto de los pasajes y para calcular en qué tiempo los operadores iban a recuperar su dinero, lo que hacen era decir, oye, a ver, por la avenida Tupac Amaru, ¿cuántos buses pasan? ¿Cuántos cúster? ¿Cuántos colectivos? Entonces, en función de eso, hayan un número y dicen, oye, ¿sabes qué? Por aquí transitan 3 millones de personas por día, ¿sí? Entonces, tus cálculos para que el operador recupere su inversión debiera estar sobre la transitibilidad que se da en Lima. Pero ¿cómo ellos han hecho el cálculo? Han desarrollado, oye, en Lima ¿cuántas personas se movilizan diariamente? Oye, pero en La Libertad, ¿cuántos se movilizan diariamente? Y en Arequipa, ¿cuántos se movilizan diariamente? Y en Tacna, ¿cuántos se movilizan? Pero no solamente se han quedado con las ciudades capitales. Han empezado a calcular el número de transitibilidad en provincias y en distritos. Tú no puedes, Aldo, ¿correcto?, meter en un prorrateo la gente que transita todos los días por la avenida Alfonso Ugarte, Wilson, a la avenida Bancay, ¿verdad?, con la gente que transita en Guayacundo Armas, donde todo el mundo va a pie. Claro. O sea, hay todo un manejo ahí medio oscuro, ¿no? Y súper turbio. Bañoso. Súper turbio. ¿No es cierto? Súper turbio. Entonces tú no puedes ver la transitibilidad de todas las personas a nivel nacional para ahí encontrar un coeficiente y decir, oye, yo para recuperar mi inversión necesito que tantas personas tomen el bus. Sí. Vamos a hacer un cambio en la conversación.
vamos a pasar a otro tema, ya más político. Propiamente, pero antes, ¿verdad? Quería consultarte, ¿qué hay con respecto al tema de San Marcos y el problema con la municipalidad? Mira, en el tema de San Marcos yo lo observo de la siguiente manera. Nosotros no podemos sacrificar a 9 millones de ciudadanos en Lima por 9.000 metros que debiera de ceder la Universidad de San Marcos para que se complete este eje vial que es la Venezuela con la avenida Universitaria. Mira, Aldo, hoy en día la tecnología, la arquitectura, el tema de la ingeniería les permite fácilmente evitar que aquellos temas sonoros que pueda provocar la extensión de del anillo vial en la avenida Venezuela con la Universitaria afecte a los alumnos. Y lamentablemente, y de mi humilde punto de vista, yo creo que Jorge Muñoz como alcalde de Lima ha claudicado a asumir su rol como tal, y para mí es criticable que la ciudad de Lima sea condenada a tener este problema de transitibilidad, por lo menos en la avenida Venezuela con la avenida Universitaria, que no solamente es un problema de tránsito, sino que eso ya también lleva a un problema de inseguridad a los propios alumnos en la Universidad de San Marcos, y que está creando un precedente nefasto, porque por allí va a pasar el tema de la línea 2 del tren, ¿sí? Y obligadamente cuando el tren tenga que pasar por ahí, la Universidad de San Marcos va a tener que ceder parte de su espacio, porque uno de los paraderos va a estar justamente a la altura de San Marcos, y que ha estado diseñado así porque el tren va a trasladar a todos los alumnos que vengan desde la carretera central. Pero creo que hasta San Marcos. hubo un problema, o sea, el diseño estuvo mal desde el principio. ¿Era necesario invadir parte del terreno de la universidad? Probablemente, creo yo, bueno, no soy ingeniero, no conozco esos temas, pero hay tantas fórmulas para hacer las cosas de manera distinta sin necesidad de quitarle ese terreno. A ver, mira, yo creo que así como estaba diseñada era la mejor forma. Lamentablemente los peruanos somos un poco complicados a veces. Yo recuerdo cuando se hizo el corredor de la avenida Brasil, todo el mundo salía a criticar en la televisión, en la radio y en los periódicos el diseño del corredor vial de la avenida Brasil, porque cómo era posible que el transporte urbano vaya por el centro y los autos a los extremos. Cuando se empezó a hacer por los 80s el tema del tren eléctrico, había una crítica feroz, ¿no? Porque los pilares que se estaban colocando en la avenida Aviación afeaban toda la arquitectura paisajista de San Borja, y así. Lo que pasa es que nadie va a quedar contento, y yo me imagino pues que los dirigentes estudiantiles sanmarquinos en su afán de protagonismo y de demostrar cierto tipo de liderazgo estudiantil, se oponen a cualquier cosa que le quite un metro cuadrado, pero que a la larga lo va a beneficiar tremendamente. Bueno, habrá que esperar los resultados de esto y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, con Muñoz yo no creo que nada se resuelva. Para mí Muñoz en su gestión es un tipo demasiado reactivo. Él espera que las cosas sucedan para recién empezar a hacer las cosas, ¿no? Así que yo diría que a esta altura del partido San Marcos va 1 y Muñoz va 0, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, pasemos un poco ahora al tema propiamente político. Tú eres miembro de Podemos Perú, una organización política nueva, reciente, que postuló al general Urresti como candidato a la alcaldía, ¿verdad? ¿Quién es actualmente el secretario general del partido? Enrique Huón Pujada. Enrique Huón Pujada. Nuestro querido Enrique es el secretario general del partido. Bueno, el alcalde Muñoz ha salido a apoyar el cierre del Congreso y ha sostenido que esto no es un golpe de Estado. Hay algunas organizaciones políticas, como el PPC, parte de Acción Popular, el APRA, lo que llamaríamos los partidos tradicionales, han salido a declarar lo mismo, han tenido un cierto consenso. Algunos juristas y algunos constitucionalistas, pero la gran mayoría de peruanos, aparentemente, según las encuestas, si les creemos, no piensan lo mismo. ¿Qué sucede en Podemos Perú? ¿Qué piensan? ¿Se han reunido? ¿Han discutido? ¿Cómo califican esta situación?
¿Van a participar en las elecciones? Listo, a ver, vamos a dividir la interrogante en varias partes. Mira, en principio, nosotros creemos que cualquier ruptura del orden constitucional, particularmente para nosotros, significa un tipo de golpe de Estado. ¿Pero había una ruptura? Yo creo que sí. Mira, quiero que mis palabras se entiendan bien. Que yo esté en contra de la actitud de Vizcarra no significa que esté a favor del comportamiento que han tenido los congresistas. Para ¿correcto? que no digan que Podemos Perú son satélites de los fujiaprismos. Exacto, para nada, estamos muy lejos de eso. Entonces, para que se entienda bien mis palabras, mira, yo no creo que el Congreso que hemos tenido sea un Congreso que haya estado a la altura de las circunstancias, pero tampoco lo ha estado el Ejecutivo. Ahora, lo otro es que para mí sí es un golpe de Estado, porque este tema de cerrar el Congreso no es un tema que se venga de un día para otro. Mira, hoy en día los golpes de Estado tienen un carácter cuasi científico. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Si a ti te empiezan a bombardear mañana, tarde y noche, en el último año, año y medio, diciéndote que el Congreso es lo peor, que el Congreso todos son una sarta de delincuentes, que en el Congreso todos son una sarta de impresentables, que algunos lo pueden ser, pero no todos. Pero si durante un año y medio te empiezan a bombardear con eso, uno termina por creerse la historia. Y yo siempre cuando me reúno con mis amigos o discutimos esto en el ámbito político, yo siempre digo lo siguiente: ¿acaso no decíamos lo mismo del Congreso de los 80? ¿Que ese Congreso era el peor de la historia? Y cuando vino otro Congreso, luego no dijimos que este es el peor Congreso de la historia y peor que el anterior. Y luego no hemos dicho que ese Congreso es peor que los anteriores. ¿O acaso en el Congreso anterior, que lo lideraban los sumalistas, no decíamos que ese era el peor Congreso de la historia? Ya, pero veamos. Y hoy en día, ¿qué hemos dicho? Que este es el peor Congreso de la historia. Yo te aseguro algo. Que el próximo Congreso, cuando un presidente se sienta fiscalizado, se sienta cuestionado por el Congreso, van a empezar a decir que ese es el peor Congreso de la historia. Lamentablemente, los congresos están para fiscalizar. Yo te voy a contar una anécdota chiquita. Yo antes trabajaba en una empresa, ¿ya?, que tenía que ver con el área de ventas. Y esta empresa generaba muchos contratos de manera diaria. Se generaban tantos contratos que a veces teníamos problemas con los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente decía: no me habían dicho esto, no me habían dicho el otro. Se creó un área de fiscalización de contratos. ¿Y cuál era el objetivo del área de fiscalización? Tumbarse los contratos. Entonces llamaban al cliente y bastaba que el cliente diga: oye, a mí no me explicaron esto, y el contrato inmediatamente se anulaba. Entonces va el gerente general de la empresa, se reúne con todos los trabajadores, con toda la fuerza de venta, y toda la fuerza de venta decía: no, que el área de fiscalización me ha tumbado un contrato, me ha echado por los suelos un contrato, me ha anulado un contrato. ¿Qué dijo el gerente? Si todo el mundo se queja del área de fiscalización, entonces es porque el área de fiscalización está cumpliendo con su trabajo. Porque si nadie se quejase, ahí se habría preocupación. Ya, pero ¿van a participar en las elecciones? Sí, vamos a participar. Eso es una decisión que se tomó hoy estamos martes, 8 de octubre. Esta decisión la hemos tomado el día jueves. Hemos decidido participar y esperamos... Pero no hay una cierta contradicción entre definir algo como un golpe de Estado y, digamos, prestarse a las elecciones y legitimar. Claro, uno puede decir: oye, sí, pero con tu participación tú estás validando el tema del golpe de Estado. Sí, se puede interpretar así, pero mi respuesta es no, porque en política no podemos nosotros dar pie al espacio vacío, porque ese espacio que nosotros podamos dejar, siendo la segunda fuerza electoral en Lima y siendo la tercera fuerza electoral a nivel nacional, es un espacio que no podemos dejarlo libremente. Y que más bien, si nosotros consideramos que en este próximo Congreso, que va a tener un lazo de 1 año 4 meses, podemos tener un rol protagónico y empezar a generar los cimientos para que el Congreso que se inicie el 2021 nazca con toda la validación social que necesitamos. Pero sí vamos a participar de todas maneras. Bueno, de hecho, la situación es bastante complicada, no solamente en el Perú, sino en la región en general. El día de hoy ha aparecido un artículo en el diario El Comercio de este periodista y analista político Andrés Oppenheimer, comentando una encuesta realizada por el Barómetro de las Américas.
donde se manifiestan que desde hace 15 años se realizan estas encuestas y estamos en el periodo más bajo de aprobación de la democracia. Cuando Alberto Fujimori, cuando acabamos con los 12 años de gobierno militar de la década de los 80 y se ingresó nuevamente a la democracia, se pensaba que la democracia podía ser fundamento de cohesión social y también un ariete para el desarrollo. Bueno, la democracia no integró a la sociedad y tampoco generó demasiado desarrollo, y luego vino el golpe de Estado de Fujimori, nuevamente. Entonces, al parecer, no solamente existe una aprobación del cierre del Congreso, sino que existe una baja confianza en la democracia en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea y cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en medio de este drama? De los partidos nuevos también, ya, en este caso. A ver, mira, la desconfianza en América Latina siempre se va a generar en la medida que nosotros sigamos avalando la existencia de un Estado corrupto. Y prueba de esto es lo que ha pasado con OAS, Odebrecht y todos ellos, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede estar feliz y contenta si ve que sus principales autoridades, sean alcaldes municipales, sean ministros o presidentes, han sido sujetos de esta estructura corrupta que el mercantilismo ha impuesto en los estados nacionales? Además con formas legales incluso que permitían supuestamente el latrocinio a través de normatividades jurídicas, como el caso de las famosas adendas, por ejemplo. Exacto, o sea, cuando tú ves que el mercantilismo con esta supuesta democracia se confabulan para asaltar el Estado, cualquier ciudadano pierde inmediatamente la confianza. Lo que hay que hacer es recuperar la confianza, pero lo primero que tenemos que recuperar la confianza es en que el ciudadano tiene que entender que él es el primero que está obligado a participar de las actividades políticas de su región, de su país. Porque si nosotros nos volvemos indiferentes, lo único que estamos propiciando es que otros en nuestra representación, ¿correcto?, se conviertan en parte de la corruptela en el Estado. Y este tema de que dice Oppenheimer, en la que estamos más bajo que nunca, también se debe a un tema real. Mira, en los un ratito, parece que tenemos una llamada, Jorge. A ver, adelante, su nombre, por favor, ¿de dónde llama? Jesús de los Olivos. ¿Qué tal? Lo escuchamos. Yo estoy escuchando atentamente este momento, pero anteriormente estaba escuchando sobre el tema de la línea María, de los buses que esta empresa que es colombiana, que lo trajo Alan García, inclusive Alan García es padrino de esa empresa, ¿no? Y salió en los periódicos, cuando Alan García trajo esta empresa, salió en los periódicos, por esa vez digo, los peruanos sufrimos de amnesia, rápido nos olvidamos. Hay unos periódicos de esta empresa colombiana de la línea María, era uno de los grandes narcotraficantes de Colombia. Entonces, como usted está diciendo que el alcalde de la caja municipal, con ese dinero compra las flotas de esta empresa. Entonces, quiero añadir en esto, caballero, igualito funciona con Vistara, con todos los gobiernos, con todos supuestamente gobiernos. Cuando dicen, no, va a venir, digamos, la empresa, Movistar va a invertir 200 millones, pero esos 200 millones no lo trae la empresa. El Estado le da ese dinero. ¿Y qué forma? El empresario X dice, no señor, vengo a invertir acá en el Perú 1.000 millones, pero no tengo plata. Pero el Fondo Monetario Internacional me da casi dinero, no voy a invertirlo acá, pero yo quiero que usted me avale, me firme y me avale, para yo invertir en Perú. Igualito sucede en el Poder Ejecutivo de mi estimado, pero ojalá que algún día tarde o temprano va a salir alguien como usted que están comentando, estaban exponiendo sobre esto de la municipalidad con las cajas muy fuertes que compran esta empresa extranjera, ¿no? E inclusive les da dentista gratis para ellos, acá en la Berma Central de la Tupac Amaru, que le han dado pues
toda esa posibilidad le han regalado esa pista, la han construido. Igualito ahora le han entregado la vía de Arequipa. Entonces la emancipación, la Berma Central, la ha construido la municipalidad de esa pista. Entonces, para el peruano no hay nada. Por eso que están en la municipalidad de Lima y el gobierno no hacen obras en nuestra población, porque todo el dinero lo invierten en empresas extranjeras. Por eso que estos sinvergüenzas se ciegan, se embrutecen, pierden el sentido común del ser humano y piensan solamente en el dinero. Porque al dar ese dinero a estas empresas extranjeras, ellos reciben su tajada. Y nos engañan y dicen, no, que el empresario va a invertir su dinero acá y va a dar trabajo a los peruanos. Mentira. Gracias, Marín. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos. A ver, nos hemos salido un poco de... ¿Hay otra llamada? Sí, por favor, adelante, su nombre. Pedro Martínez Pórez. Antes de decir lo que voy a hablar, voy a contestarle al señor anterior, en todo caso voy a complementarle. Esto en realidad viene como órdenes de afuera. Los gobiernos en el Perú nunca han sido así. Esto es reciente, es una costumbre que está pasando por todo el mundo. Hasta Noruega, que es un país que supuestamente es nacionalista, también está dando en concesión varias cosas. Es una costumbre que lamentablemente está pasando en todo el mundo. Parece que son ya el neoliberalismo ya en su última etapa. Ya parece que esto ya no va a tener remedio. Quería preguntarle algo a ustedes, lo que entienden de este tema de la Constitución, de lo que está pasando ahorita con esto del Congreso, que no deja tranquilo a la gente. ¿Realmente es posible hacer una nueva Constitución sabiendo que estamos ahorita en una coyuntura que ni siquiera hay tiempo para poder elegir a unos nuevos congresistas, dado que tenemos solamente 3 meses y estas leyes que se están dando de la elección son justamente las leyes que tanto se abominaban, o sea que se pueden reelegir los congresistas? Realmente yo no pienso que una nueva constitución pueda ser factible en este momento, en el futuro tal vez, pero esa es mi opinión. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, sí. ¿Hay otra llamada? A ver, adelante. Sí, buenas tardes. Mire, concuerdo con el caballero anterior, aunque en verdad es necesario cambiar la estructura jurídica del Estado. Necesitamos una nueva constitución. Yo me pregunto si el nuevo Congreso que se va a elegir, se podían los candidatos, ¿no? Abocarse a esta tarea, que es el clamor de toda la ciudadanía y es el clamor de los intereses de la nación, porque no es posible que nosotros seamos extraños en nuestro propio país, que el Estado se esté desprendiendo o regalando todos sus activos y que encima nos hagan juicios a quienes nos roban. No es posible que los que nos roban nos estén chantajeando con delatar a sus compinches nacionales. No es posible que nos roben 280 millones, 5.000 millones y nos devuelvan solamente el 5% o la décima parte de los robados. Así yo creo que no se puede hacer falta. Es necesario cambiar artículos de la Constitución para proteger los intereses del Estado y del ciudadano. Muchas gracias. Parece que ha llegado también nuestro otro invitado, Víctor Godomar. Por favor, lo vamos a invitar a que pase a la cabina. Por favor, adelante. Sí, estábamos, Jorge. Bueno, has visto un poco el temperamento de las llamadas. Había un tema antes del señor que preguntó sobre el asunto de las compras, si Alan García y ese asunto. Ya, mira, yo no sé hasta qué punto Alan García haya estado metido en eso. Lo que yo sí sé es que esto ha correspondido al ámbito municipal, pero sería cuestión de investigar y llegar a concretar información que nos permita saber realmente cómo se ha ido dando cada una de estas cosas. Pero yo quiero ir por la última parte en la que hablaba el oyente, sí, sobre el tema del Estado. Mira, la vez pasada yo participé en un evento de la Contraloría General de la República. En este evento de la Contraloría General de la República, la misma Contraloría nos daba una información y nos decía que 17.000 millones de soles al año le perdía el Estado por efectos de traslación de coimas y este tipo de cosas.
17.000 millones de soles. O sea, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de 17.000 millones de soles. Yo te haré una pregunta. ¿Tú sabes qué pasaría si esos 17.000 millones de soles se quedasen en los bolsillos de los ciudadanos? Seríamos una economía próspera, porque son 17.000 millones de soles que irían al flujo de las familias. Serían 17.000 millones de soles que serían parte del circulante en la economía nacional. Serían 17.000 millones de soles que obligatoriamente obliga a las unidades familiares a demandar un mayor consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, esa mayor demanda de bienes y servicios implica que las unidades de producción tengan que producir más para complacer esa demanda de las unidades familiares. Pero al mismo tiempo obliga a que estas unidades de producción tengan que demandar mayores factores de producción, mano de obras, insumos y capital para que la economía funcione. Entonces, cuando tenemos esto de 17.000 millones de soles que el Estado pierde anualmente, significa que el Estado está recaudando 17.000 millones de soles de más. Y eso es lo que genera corrupción. Cuanto más grande sea el Estado, mayor corrupción va a haber, y eso va a ser siempre. Y cuando el oyente decía que en Noruega todo lo están tercerizando, eso siempre ha existido en Noruega, no es nada nuevo. Muy bien, Jorge, te agradecemos la visita. Oye, gracias a ti, de Aldo. hoy. Espero que no sea la primera ni la última vez. Estaremos atentos con los temas de la Municipalidad de Lima, que son muy importantes. Dispuesto para cuando quieras seguir conversando y seguir intercambiando algunas ideas sobre lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Muy bien, amigos, estamos aquí con el doctor Víctor Godomar Vega, que ha sido secretario general del Sindicato del Poder Judicial, entre otras perlas, y es un experto en temas laborales, de derechos laborales, y lo hemos invitado justamente para ver cómo está el tema, cómo estamos en estos momentos. Víctor. Bueno, hola Aldo, gracias por tu invitación para tratar un tema que se ha soslayado totalmente en este escenario de confrontación política, el tema laboral. Tema de las leyes laborales, del trabajo, de la inversión que genera empleo en el sector público, en el sector privado, y bueno, es un tema que debería y es justo tener una palestra para debatir, ¿no? O sea, sí, la situación se presenta bastante complicada. Yo soy asesor de sindicatos, defiendo trabajadores en temas de negociación colectiva, en casos de sede administrativa, casos de sede judicial. ¿Hay motivos para estar contentos ahora en esta coyuntura? Ninguno, porque no me voy a referir al tema político, porque si bien es cierto tiene un trasfondo político esto, para los efectos de los trabajadores en el sector público y privado hay una avanzada a partir de los decretos supremos últimos que se han emitido de supuesta competitividad, y que lo que hacen es hacer o pretender sentar una base legal para comenzar a cometer todo un desprendimiento de los derechos laborales conquistados por los trabajadores en los últimos años, ¿no? Entonces se quiere retroceder. Se ha hecho ya intentos, no es que solamente se quiere, sino que ya se ha hecho intentos graves, como por ejemplo reducir la negociación colectiva en el Estado a solamente condiciones de trabajo y no remunerativas, lo cual le quitaría el 90% de capacidad de negociación colectiva a los trabajadores del Estado. En el sector privado, tú sabes que hay una poca representación de trabajadores afiliados. El Ministerio de Trabajo nos dice que solamente el 5% de todos los trabajadores a nivel nacional tienen una representación de intermediación sindical. Y entonces estamos viendo que hay una situación de desprotección, ¿no? Si bien es cierto, nos dicen, para cambiar esto, para que haya más inversión y para que haya más empleo, hay que desregularizar el régimen laboral, me parece completamente falso, porque los indicadores de crecimiento de los últimos 20 años nos dicen que con este mismo régimen laboral hemos crecido. Entonces por ahí no está el problema. El discurso empresarial casi siempre habla de esta famosa expresión, ¿no? La flexibilidad laboral, que es un poco que al final los problemas de costos
se rompen en el lado más débil, ¿no? Que es justamente la fuerza de trabajo. Cierto, Aldo. Mira, lo que pasa es que eso nos habla no solamente de un tema legal, sino nos habla de un tema de criterio en general, ¿no? Considerar al trabajador como un costo es cambiar el rol del trabajador a un mero una mera máquina, ¿no? Entonces afecta su dignidad humana incluso, ¿no? Cierto, inclusive, manera, ¿no? Entonces siempre mirar en el enfoque de que es un costo es un tema totalmente equivocado, porque es un enfoque, es una posición que deberían de desterrarse. ¿Por qué? Porque el trabajador en realidad no es la mano de obra nada más, sino es el intelecto puesto a disposición de la máquina y de la empresa para generar producción, ¿cierto? Y esto es en el sector público y en el sector privado. Las tomas de decisiones son las que hacen viable una empresa, la toma de decisión en cuestión de gerencia, y el trabajador se remite a su labor y hace una labor. El trabajador peruano es muy bien considerado en el extranjero, menos acá. En todo sitio el trabajador peruano es útil, es una persona muy identificada con su trabajo y muy adentrada a eso. Entonces hay que cambiar los patrones, los criterios. Hay que ver al sindicato y al trabajador como un aliado en la producción y no al contrario, ¿no? Entonces, cuando se habla de sindicatos, entonces se les paran los cabellos y creen que ya ha venido el demonio. Y por todo lo contrario, en los términos del mercado actual, te digo, por ejemplo, en Suecia, ¿no? En Suecia hay el 65% de trabajadores están afiliados a sindicatos, y es un país donde la regularización es bastante baja. Y entonces, ¿cómo? Si hay desregularización, hay tantos afiliados y tantos sindicatos. Parece una contradicción, ¿no? Pero es un modelo. Ese es el tema, es un modelo. Nosotros sabemos que después del 5 de abril del 92, no solamente los partidos entraron en colapso, sino también las organizaciones sindicales. Exacto. Y además fueron afectadas por una serie de normas que generaron esta fragmentación del movimiento sindical y de alguna manera de quitarle su capacidad de movilización, ¿no? En función de una prédica individualista, ¿no? De cada quien baila con su propio pañuelo. ¿Esa situación ha empeorado o ha mejorado, se ha detenido? ¿Cómo están las condiciones para los procesos de sindicalización, las organizaciones y la defensa de sus derechos? Mira, yo he sido bien crítico de la acción de las centrales sindicales, lo sigo siendo. Creo que tienen sustanciales errores en su conducción. No han sabido leer el mercado actual, cómo se desarrollan las inversiones, cómo se intercambian. Ahora se hacen contratos de miles de millones por internet, esas cosas. Para ellos el sindicato bolchevique del modelo inicial, glorioso por cierto, de los sindicatos en el Perú, por lo menos de inicios del siglo XX, colapsó precisamente porque el sistema se fue agotando, el sistema de representación sindical se fue agotando. Los sindicatos no cambiaron los modelos, las herramientas en el mercado han cambiado todas, menos los sindicatos. A veces se veían dirigentes que son dirigentes eternos también en algunos sindicatos, cierto, duran 10, pues, 15, 20 años. 20 años, bueno, inclusive en el sindicato, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? Se cayó todo ese sistema y tuvimos una feroz avanzada de un modelo de mercado que sustraía al trabajador como un ente de potencia en el mercado y en la producción. Y entonces se cae todo este sistema, viene la dictadura o el gobierno de Alberto Fujimori, se cambia la constitución, se cambian las normas, las leyes laborales, y se genera toda una corriente sobre la que se llama flexibilización, la denominada flexibilización. Pero luego los sucesivos gobiernos han ido modificando la legislación, muy poco es cierto, pero la han ido modificando. Pero además el Tribunal Constitucional ha sido muy activo en la modificación
de hacer legislación negativa, como le llaman ellos, y poder modificar, por ejemplo, y volver a recuperar la reincorporación al trabajo, la reposición al trabajo como un derecho de resarcimiento frente a un despido nulo, frente a un despido arbitrario en su caso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La lección no la hemos aprendido. ¿Por qué seguimos con 5% de A ver, de un momentito, representación? Víctor, tenemos una llamada. Sí, adelante su nombre y de dónde llama, por favor. Sí, muy buenas tardes. Soy la señora Roxana de Breña. Felicitaciones por el programa y porque siempre ilustrarnos, ¿no? E informarnos. Muchas gracias. Gracias. Y aprovechando lo que están comentando, quisiera saber también de qué manera, ahora con la embestida migratoria, entonces, ¿cómo nos defendemos nosotros, los peruanos, en nuestros puestos de trabajo para que no cometan abusos con respecto al trabajador nacional y mantenerlo en su puesto y sea bien valorado y no compita pues ahora con la mano de obra extranjera? Quisiera su comentario al respecto. Los felicito por el programa y muchas gracias. Muchas gracias, señora. Sí, Víctor, un porcentaje bastante alto de la población peruana o la población limeña en general, trabaja de manera informal, ¿no? El porcentaje probablemente alrededor de por encima del 60%. 70%, ¿no? Entonces, vienen los trabajadores venezolanos y básicamente compiten en el mismo espacio, porque como no tienen facilidades legales, entonces están compitiendo en el terreno de la informalidad. Y ese es un problema que escapa ya a los derechos laborales, porque los trabajadores informales carecen de cualquier clase de derecho, o tienen algunos derechos. Mira, no solamente en el ámbito laboral, en el tema de la salud, por ejemplo, no se construye un hospital desde el año 2012, el último hospital que se construyó. Y entonces, ¿cuánta gente ha nacido? ¿Cuántos niños han nacido desde ese entonces? ¿Cuánta gente de adultos mayores se ha incorporado a la atención de salud? ¿No? Porque a esa edad ya se comienza a ser más frecuente el acudir a un centro médico si no has construido salud. Igual si no has construido hospitales. Igual sucede con el tema laboral. Si no has generado empleos, por el contrario, está decreciendo la oferta de empleos. Y cada día hay más desempleados. En Lima se estima que hay unos 420.000 desempleados peruanos. Entonces a eso le sumas los migrantes venezolanos y entonces... Sí, ya van a llegar al millón ya. Sí, ya van a llegar al millón. Estamos por pasar el millón. Entonces, obviamente, la pugna por conseguir trabajo hace que la oferta de trabajadores sea más amplia que la oferta de empleos, y eso precariza las condiciones de trabajo, pero también precariza la remuneración. Ahora, pero imaginemos una situación de este tipo. Hay una empresa mediana que tiene un sindicato y de pronto comienzan ellos a ver que ingresan trabajadores venezolanos y van siendo reemplazados algunos otros trabajadores porque el costo de su mano de obra es más bajo. ¿El sindicato puede hacer algo con la empresa? ¿Puede interponer alguna acción legal? El sindicato... Es un poco la pregunta de la señora, ¿no? Sí, ¿no? También tiene que ver, o sea, estamos hablando de la parte formal, de donde existe sindicato, y estamos hablando que el 5% solamente tiene representación sindical. Bajísimo, cuando haya ¿no? sindicato o no haya sindicato, los trabajadores tienen que acudir al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, al área de inspección laboral, para que se regularice la participación de otros señores, para que se vea el contrato que están efectuando. SUNAFIL es la entidad encargada de verificar. SUNAFIL es la superintendencia que antes era la Dirección de Inspecciones y ahora tiene un ámbito nacional y es independiente. Y entonces hay que pedir que se regularice la situación de estas personas, porque lo que está sucediendo, y por eso te estoy diciendo que se precariza la remuneración, porque si un trabajador en mercado peruano para satisfacer sus necesidades básicas requiere de un trabajo donde le deben de pagar 1.500 soles, ¿no? Porque ese es más o menos el estándar. Entonces viene un señor venezolano o venezolana y lo contratan por 1.000. Y entonces estamos hablando nuevamente de aquel empleador que considera al trabajador como solamente forma de producción, ¿no? Máquina de producción y no como ser humano. Y entonces ni al venezolano ni al peruano tienen por qué
degradarlo en su condición de trabajador ni en su tema remunerativo. Y entonces los trabajadores, sobre todo cuando hay sindicato, tienen las puertas del Ministerio de Trabajo o la defensa legal para que se haga valer mediante una inspección las condiciones de trabajo y los porcentajes que se deben de manejar y que se debe de regular ahora sí, porque ya es un problema. Sí, ya sí. es un problema latente. Es un problema. Entonces los actos del humano tienen que ser regulados constantemente y la legislación tiene que ser modificada constantemente. Ya tenemos un problema, hay 1 millón de ellos. Son 600.000 aproximadamente que entran al mercado laboral porque ya son PA. No estamos hablando de los niños ni los jóvenes que vienen a estudiar. ¿No es cierto? Ponte que sean 600.000 los que están en PA. Los que vienen a trabajar, pues básicamente vienen a trabajar. Y entonces estamos hablando de 600.000 que entran al mercado. Entonces, sobre todo en Lima, ¿no? Así es. Estamos hablando de un déficit de 420.000 puestos de empleo y entonces estamos metiéndole 600.000 a los 400.000. Ya son 700.000 personas que están peleando por pugnar entrar al mercado laboral en forma decente. Entonces, es comprensible la preocupación de muchos ciudadanos peruanos Ahora con sí. respecto a este tema que hasta ahora no se resuelve, ¿no? Y Ahora esperemos que el gobierno también haga, que ya no está tan distraído en los temas de conflictos políticos, Exacto. pueda dedicarse realmente a encaminar esta situación, y si no, demostrará pues que no tiene manejo de gestión, ¿no? Y ameritará la desaprobación de la población. Pero, ¿qué hay con respecto a este tema, por ejemplo, también de la remuneración mínima vital? Siempre se escucha hablar de que es muy baja, nunca coincide con la canasta básica, con el costo de vida. Mira, en realidad la remuneración es un nivel de evaluación, o sea, es la tendencia a determinar esto es lo mínimo que puedes ganar un trabajador en el mercado laboral. En la gran empresa, en las empresas medianas, la remuneración mínima vital no existe. Eso tenemos que decirlo también. La remuneración mínima vital existe en la pequeña empresa y en la informalidad en general, el empleo informal. ¿De cuánto estamos hablando ahí actualmente? En la informalidad 70%. Ya. Estamos hablando del Me 70%. refiero al monto del tamaño de la remuneración mínima. Entonces, actualmente. eso es un indicador. Ya. Es un indicador. O sea, la inversión en este tiempo, la gran inversión ha significado la mejora de la remunerativa, pero de sectores, ¿cierto? Entonces, eso se está deteriorando, se está viniendo abajo. Es verdad. Entonces, mayor inversión trae mayor empleo. La legislación peruana, Aldo, es frondosa, no es rígida, es frondosa, que es distinto, pero no se cumple, no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos de control suficientes para que se cumplan. No hay representación sindical, por lo tanto no hay un mecanismo para exigir que se cumplan en vastos sectores de la producción. Entonces, nuestro problema no es que sea la legislación peruana rígida. La legislación peruana es frondosa, es enorme, todos los días se legisla sobre el tema laboral y se hacen marchas, se hace contramarchas y entonces este gobierno, el de señor PPK con Vizcarra, porque es una continuidad, ha significado retrocesos sustanciales en materia laboral. Y entonces ese es el tema, y por eso me refería que este tema, el tema laboral, debe ser materia de mayor ámbito de debate, debe ser de mayor interés de los medios para coadyuvar a que esto se solucione. Si todos ya no hay el pretexto del supuesto Congreso obstruccionista, entonces, bueno, ¿qué hiciste con lo que no te podían agarrar la mano, ¿no? Y entonces ha habido mayor inversión. La inversión pública ha crecido 1% en estos 9 meses. Y entonces eso significa que no hay mayor empleo. La inversión pública, estamos hablando del presupuesto en tema de inversión, vale decir, de obras, ¿no es cierto? Y otra cosa es el presupuesto público en tema de gasto administrativo y de personal. Pero en tema de inversión, estamos al 1%. Hay gobiernos regionales que han solamente gastado el 9% a esta fecha.
Entonces, si tú no haces buena inversión, si tú no haces inversión por el Estado, entonces hay menos empleo. Si no incentivas la inversión privada, ¿no? Y la extranjera, si permites que bloqueen los sistemas de inversión, por ejemplo, en el sector minero, entonces estamos hablando de la ausencia de inversión. Yo defiendo el empleo, Aldo. Yo no defiendo el capital, defiendo el empleo. Y quien genere empleo me es simpático, porque yo defiendo a trabajadores. Y si no hay trabajadores, no tengo a quien defender. Estamos en esa lógica, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Eso es el tema que hay que afrontar. Mayor empleo en el sector privado y en el sector público. Muy bien, Víctor, te agradecemos la visita del día de hoy. Nos ha quedado un poco corto, te vamos a volver a invitar porque este tema da para más y es una preocupación para todos los peruanos. Seguro que sí. Y con ustedes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa, muy buenas tardes. Con nosotros será hasta el día de mañana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. El bioquímico naturista Jorge Luis López Sumaeta los invita a sintonizar su programa Natura Vital. Natura Vital, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche, de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Natura Vital, en